podcast de Latinex, la mejor conexión para tu inversión. Bienvenidos al episodio número 11 del podcast de Latinex. El día de hoy estaremos hablando sobre las sociedades de inversión inmobiliarias en Panamá y para ello nos acompaña un experto en la materia, Eduardo Caballero, CEO de Norfolk Financial Group. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Manuel, y gracias, Latinex, por la invitación a participar en este podcast. Cómo no, encantado de tenerte acá con nosotros. Eduardo, quizás para poder arrancar y ir desarrollando el tema, algo que nos preguntan mucho nuestros televidentes y oyentes del podcast de Latinex es sobre cómo diferenciamos distintos vehículos de inversión. Y una de las preguntas más comunes es sobre ese fondo de inversión típico financiero y aquel fondo de inversión inmobiliario, también conocido como el REIT. ¿Nos pudieses comentar brevemente cuál sería la diferencia entre uno y el otro? Claro, yo creo que mejor arrancar un poco con qué es un fondo. Un fondo es básicamente una entidad regulada, o sea, que tiene permiso, un regulador y una aprobación para ofrecer opciones de inversión al público en general, donde las personas pueden comprar sus cuotas de participación por medio de una bolsa y están poniendo su decisión de inversión en gestores especializados, básicamente. Entonces tú estás comprando un fondo, hay diferentes tipos de fondos, hay fondos inmobiliarios, hay fondos de deuda, hay fondos de private equity, hay de todo tipo de fondos con diferentes estrategias y donde hay un gestor que se encarga de recibir tu dinero e invertirlo con una estrategia. Estrategias de corto, mediano, largo plazo y bueno, hay muchos tipos de fondos, pero bueno, básicamente eso es un fondo. Básicamente lo que tú tienes que analizar cuando miras la posición de invertir en un fondo es en qué industria está, qué tipo de activos va a tener ese fondo, qué plazo va a tener ese fondo, qué riesgo va a asumir ese tipo de fondo y la experiencia de los gestores que están invirtiendo que están administrando ese fondo. Claro, ahí entonces entendería y quizás para ponernos en términos llanos sería como una canastita donde colocas productos distintos, ¿no? Y dependiendo de los productos que pones en la canastita, así también cambia un poco el sabor o el nivel de riesgo que estás asumiendo como inversionista. Exactamente, o sea, y es un actor importante en el mercado general y en el mundo, diría yo, porque normalmente nosotros como personas individuales queremos invertir, queremos hacer inversiones y queremos asumir algún tipo de riesgo para obtener retornos, pero no somos expertos en todos los temas, o sea, normalmente pues, no conozco a nadie que sepa de bonos, de real estate, de todo, claro. Y no sabemos de todo este tipo de activos y buscamos un fondo que se especialice en tomar esa decisión, en analizar esos riesgos y en darnos una opción de inversión para ese tipo de activo. Entonces, los fondos de pensiones, fondos que aportan pues, para la jubilación, hay todo tipo de fondos para administrar este tipo de activos. Y lo que hacemos nosotros como personas individuales, como el público en general, es decir, yo quiero a alguien que administre mis inversiones. Claro. La otra opción es yo hacerlas directamente, pero pues tengo la desventaja de que no soy experto en todo el tipo de activos. Y normalmente, porque hablo de tener varios tipos de fondos, es porque normalmente un portafolio debería estar diversificado en diferentes tipos de riesgos y plazos para obtener un nivel de riesgo adecuado. Y justamente ese era mi siguiente punto. Muchas veces tengo compañeros que me dicen, hombre, quiero comprarme un edificio y arrendarlo, o quieren comprar un terreno y desarrollarlo. ¿Cuál tú crees que sería la ventaja de quizás utilizar un vehículo de inversión, como sería un REIT, por ejemplo, versus hacer la inversión tú mismo, comprar la propiedad, arrendarla, comprar el terreno y desarrollarlo? Los fondos tienen muchas ventajas, o sea, las principales hay ventajas como tal de gestión, y es lo que hablaba hace unos segundos sobre el conocimiento del tipo de activo. Un fondo normalmente tiene mucho más información del mercado, tiene más experiencias anteriores que una persona individual, tiene acceso a muchos más proyectos de desarrolladores activos. Normalmente tiene una ventaja muy importante y es que al tener volumen, tú consigues costo de financiación más económico. Esos son como los principales directamente de hacer una inversión por medio de un fondo y de hacer una inversión directa. Hay otros adicionales y sobre todo en el mercado panameño que hay unos beneficios tributarios que tienen la inversión colectiva en activos inmobiliarios que hacen que de alguna manera están tratando de dinamizar el mercado de valores para que la gente invierta en activos inmobiliarios por medio de un fondo. Entonces eso hace que una inversión directa sea un poquito menos rentable que una inversión en un fondo. Claro. ¿Cuál es la contraparte? Pues que tú estás desarrollando un activo que es importante en todos los mercados de valores. Adicionalmente, los fondos tienen todo lo que es la inversión colectiva, tienen el volumen de que tú puedes negociar mejor, digamos, en el caso de un activo construido, claro. La administración, volumen, todos los beneficios de tener volumen.
Si quieres, te cuento un poquito sobre qué es un REIT a diferencia de un fondo normal. Sí, por supuesto. Ahí quizás me gustaría que nos puedas decir los 5 ingredientes que hace que una sociedad de inversión sea un REIT, particularmente en el caso de Panamá. ¿Con qué parámetros tiene que cumplir para que se le pueda catalogar como un REIT aquí en Panamá? Ok, perfecto. Un REIT, un REIT es un tipo de fondo que inició en Estados Unidos hace mucho tiempo, donde lo que buscaba es especializarse en inversión inmobiliaria. Entonces, básicamente lo que define un REIT es un fondo que se especializa en inversiones del sector inmobiliario. La definición es bastante amplia de qué se considera una inversión inmobiliaria. Sale desde algo tan potencial como el potencial de desarrollo de un proyecto, o sea, un terreno con planos que se va a desarrollar para construir casas o apartamentos. Después puedes invertir en proyectos en desarrollo como tal, que están en construcción, donde el éxito es una venta de una unidad inmobiliaria. O puedes invertir en activos ya terminados, edificios, apartamentos, casas en volumen, donde su objetivo final va a ser alquilarse y obtener retornos de este tipo de rentas. Y puedes unos en la mitad, donde puedes estar comprando oportunísticamente o estás buscando de largo plazo, diferente tipo de activos final de disposición. Ahora, en la mitad, para uno poder ser un REIT que se dedica a esto, tiene varias condiciones. La primera es que tiene un mínimo de inversionistas, que arranca en 25 y después del tercer año tienes que tener mínimo 50 inversionistas. Okay. Eso ya lo considera un fondo porque ya tienes un volumen de inversionistas que están detrás de tu activo. Segundo, que sus cuotas sean transadas en la Bolsa de Panamá, o sea, tienes que tener una bolsa oficial para hacer esta inversión. Eso le da un nivel de sofisticación mucho más alto porque solamente las personas que tengan una cuenta de inversión van a poder invertir en los REITs. Y eso también le da mucha más transparencia y cumplimiento en los temas de cumplimiento, porque el que abre una cuenta de inversión ya pasó un due diligence importante en un banco y pues ese inversionista ya va a tener un escrutinio muy importante. Adicionalmente, tiene que estar mínimo un 80% invertido en activos de este tipo. En Panamá, eso es otro tema importante. Entonces, pues cuando uno ya sabe que ya tiene todos estos componentes y tiene que tener también, obviamente, estar regidos bajo los acuerdos de fondos de sociedades de inversión inmobiliaria, donde tienes que tener personas idóneas para poder administrar el activo, tienes que tener valoraciones periódicas, que es un tema muy importante, la valoración del activo o del proyecto. Esos son como los temas principales. Y con todo esto, después tienes también la bolsa que también te ayuda a regular y el mercado que está básicamente viendo tu desempeño. Claro, y ahí tocaste un tema muy interesante y es la infraestructura que hay que tener establecida para poder gestionar un REIT, en el sentido que no es simplemente una sociedad que tiene beneficios, sino que hay toda una serie de gobernanza alrededor de esto, con expertos del mercado enfocados en este tipo de activos y que también tiene que cumplir con unos niveles de transparencia, tanto a nivel regulatorio de la Superintendencia del Mercado de Valores, como también a nivel de la bolsa, porque está siendo cotizada como una entidad pública. Y ahí quisiera que nos comentes un poco sobre cómo ha sido esa historia de desarrollo de los REITs en Panamá y cómo Norfolk juega un papel importante en el desarrollo de esa componente, siendo uno de los gestores y de hecho uno de los fondos paraguas más grandes de Panamá. Como dices, hay un gran andamiaje que hay que armar detrás del REIT. Ahí nosotros creamos al principio un fondo autoadministrado, después creamos una sociedad administradora de fondos independiente que puede administrar varios fondos, donde se cumplen pues todos los temas de regulación, y tenemos que tener personal idóneo con licencias, una gran cantidad de manuales, regulaciones, tenemos que tener comités, tenemos que tener temas de gobierno corporativo, tenemos que tener cumplimiento, todo eso en aras de que el mercado sepa que la información que uno está haciendo es verdadera, es exacta, y que las decisiones dentro del fondo se están tomando bien. Ahora, un poco en la historia, nosotros arrancamos en el 2016, se creó la ley, o sea, ya existía una ley de sociedades de inversión. En 2016 ya se define lo que es una sociedad de inversión inmobiliaria, o sea, un REIT, donde le da las condiciones para poder aplicar a ser un REIT y donde también le da unos beneficios de ser un fondo especial inmobiliario, en el tema inmobiliario. Yo creo que todo eso se da porque pues, en Panamá la construcción y el sector inmobiliario es de los principales motores de la economía, y pues obviamente formalizar esto y llevarlo a un tema un poco más masivo ha sido bueno, y esa es la idea. Nosotros en su momento vimos la oportunidad, habíamos participado, nosotros empezamos siendo una banca de inversión,
En su momento habíamos participado siendo contrapartes de fondos y de REITs en otros países, en Colombia principalmente, donde habían ya fondos de renta y había algunos fondos inmobiliarios de desarrollo entrando. Entendimos bien el negocio, vimos la oportunidad del negocio que se iba a desarrollar en Panamá y arrancamos nuestro primer REIT 2 años después de que se crea la ley. De ahí acá pues hemos venido creciendo mucho con el mercado, nos ha tocado desde, desde que los promotores entiendan que es un fondo, desde que los bancos entiendan y cómo funcionan los fondos inmobiliarios. Claro. A veces inclusive nos tocó hasta con los notarios en los procesos de escrituración que entendieran qué son los fondos. Y aparte, por el otro lado, a los inversionistas también, porque como no era un activo tan común, en este momento en Panamá, o en ese momento en Panamá, pues no era muy común verlo como alternativa. Eso poco a poco ha ido cambiando mucho y ya es una de las alternativas, yo diría que las mejores alternativas que hay en ese momento. No, y es curioso porque por lo menos de nuestro lado como bolsa, que vemos las estadísticas en frío, desde que se promulga la ley de los fondos de inversión a la fecha se han triplicado la cantidad de fondos que tenemos en Panamá, por lo que demuestra claramente esa curva de aprendizaje que ha tenido el mercado y la relevancia que ha tomado en los últimos años el vehículo. Ahí por lo menos Northvolt tiene actividades, como mencionabas, en Colombia, tienen actividades en Panamá, tienen actividades también en España, están explorando, entiendo que mercado de Estados Unidos. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿por qué Panamá? ¿Qué tú ves en Panamá que les llamó la atención? ¿Cuál es el potencial de operar desde este hub de capitales? Si quieres arranco un poquito más atrás y por qué llegué yo a Panamá. Yo llegué a Panamá porque cuando yo estaba viviendo en Argentina y trabajaba en Argentina y me dieron la oportunidad de venir a Panamá. En ese momento había una oportunidad para venir a un país que en ese momento, eso fue hace 16 años más o menos, estaba creciendo, era pequeño. Me preguntan por qué se va a ese país tan pequeño y claro, todo lo contrario. Yo lo vi un país pequeño, con unas bases interesantísimas desde el punto de vista económico, creciendo, venía una empresa creciendo, un sector creciendo, decía yo, es imposible que yo no crezca. Tengo que hacer las cosas mal para no crecer. Eso lo traduzco a hoy en día, eso sería casi lo mismo que uno podría replicar hoy en día. Panamá es un país que es estable, pues todos ustedes lo conocen y todos los que estamos acá, y si no están acá les digo, es un país estable políticamente, económicamente tiene bases muy sólidas, tiene unas cositas que organizar, pero ya poco a poco trabajando en mejorar las bases sociales del país, y es dentro de todo el barrio, podríamos decir, de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, una de las mejores opciones por esa estabilidad jurídica, política y económica, hace que sea un país súper interesante. Entonces, eso que ha hecho, pues como ya no solo yo, sino muchos lo han visto, hacen que sea un país atractivo para el capital. Este capital genera sus mismas dinámicas y pues de alguna manera siempre va a haber oportunidades buenas. Claro, y en esa componente de las oportunidades, ¿qué están viendo ustedes ahora mismo en el marco de temas de desarrollo inmobiliarios en Panamá? ¿Cuáles son las oportunidades o esas áreas que pueden explotar ahora mismo, que ustedes consideran tienen cierto grado de interés? Mira, yo en el sector inmobiliario analizo dependiendo en qué etapa está de la etapa del desarrollo. En etapa de desarrollo de unidades residenciales, ya sea casas o apartamentos, hay diferentes nichos. Nosotros en su momento empezamos con interés preferencial y social, donde vemos que hay una demanda constante y de largo plazo. Y con interés preferencial para la audiencia sería hasta $180,000, ¿no? Hasta 180,000, ahí hacia abajo hay varias leyes, pero básicamente es de hasta 180,000, donde Panamá ha hecho una tarea muy juiciosa de generar incentivos para que la gente pueda tener su primera casa. Claro. Ahora yo después analizando un poquito el sector inmobiliario, creo que es una política muy, muy buena porque la gente de alguna manera se obliga a ahorrar y tiene su primera creación de capital. Hemos invertido en ese segmento. Ahorita estamos esperando qué pasa con unos temas de unas renovaciones de unas leyes como para seguir en ese segmento. Tenemos otro segmento que empezamos el año pasado, que es el segmento medio-alto, donde hemos visto una demanda local interesante porque estaba un poco caída la oferta y ya se está reactivando la demanda con los pocos proyectos que hay, y una afluencia de inversionista extranjero que está buscando en Panamá eso mismo que te decía hace rato, de un país seguro y un país donde puedo tener mi capital de largo plazo. Claro. Entonces, por esa razón estamos invirtiendo en proyectos de desarrollo en segmentos medios altos donde está llegando un capital y personas. Eso se suma un poquito a los temas de las multinacionales que se sigue desarrollando. Entonces, pues eso sí le vemos una demanda interesante, obviamente en un nicho específico.
Vemos temas oportunísticos también de generar de value add, que es una estrategia diferente, y es comprar activos y generarle valor, como dice su término, y es compramos activos, los mejoramos y los ponemos en alquiler o venta, y de eso también hemos tenido casos muy interesantes de desarrollo. Y esa componente de poder agregarle valor a las propiedades, ¿cómo ustedes han utilizado el mercado de capitales como herramienta de financiamiento? ¿Y cómo es el proceso? Quizás si nos puedes explicar un poco. ¿Sales al mercado, captas el capital y luego adquieres la propiedad? ¿O hay algo por detrás que tienes que primero conseguir financiamiento para después salir al mercado? ¿Cómo lo manejan usualmente? A ver, hay dos casos. Hay un caso que son los fondos discrecionales donde vamos levantando el capital e invirtiendo en los proyectos una vez ya tenemos el capital o el commitment de capital. Okay. Y el otro caso es cuando podemos hacer un paquete de activos que tenemos negociados previamente y después tenemos estimada la rentabilidad, es un modelo financiero que nos dice cuánto puede ser el retorno durante los años, durante el periodo de inversión y cuál puede ser el retorno al final si hay una venta. Y con ese modelo y con la estructuración de todo el paquete, salimos y buscamos el capital. Entonces, ¿eso qué hace? Que las personas que hoy en día no podrían acceder a comprar un edificio para renovarlo, compran un pedacito de un edificio para renovarlo y participan de eso por medio, lo que hablábamos al principio, de los fondos de inversión. Claro, y es muy interesante porque justamente comentabas algo que pienso es muy cierto y lo veía el otro día en temas de estrategias de inversión y decían que el comprar una propiedad es una forma de ahorro obligado, por así decirlo, de las personas. En el sentido que si estás viviendo en la propiedad, estás obligado a pagar la letra de esa vivienda, que muy pocas personas no pagarían su letra, pero al final del camino ves que la propiedad gana valor en el tiempo por esa inflación que está acumulando y también por ese valor intrínseco en el tiempo que está adquiriendo. Y se compara muchas veces contra ese fondo de inversión regular que también te genera un rédito y a largo plazo también tiende a crecer. ¿Por qué tú recomendarías a alguien irse más por la línea de una inversión en el lado inmobiliario, quizás a través de un REIT, versus una inversión convencional, llamémosle un ETF indexado contra mercado americano, por ejemplo? O un apartamento. O un apartamento regular también, exacto. Sí. Yo he pensado mucho esto porque he tenido mucho inversionista que llega de afuera y quiere comprarse un inmueble, porque unas veces prefiere ladrillo Claro. que eso. Entonces, lo primero que uno tiene que analizar, y después lo comparo con los ETFs, lo primero es cuando uno hace una inversión, no compra algo para que o genere un rendimiento en el tiempo y después venderlo y poder movilizar el capital. Un apartamento, normalmente uno cuando lo analiza dice, está bonito, me gusta el precio, está buena la ubicación y creo que le puedo generar este retorno. Normalmente las personas no hacen muy bien el cálculo de cuánto realmente les va a costar, incluyendo impuestos, administración y otros temas. Los seguros, todo lo demás, sí. Los seguros, las mejoras, las pinturas cada X que se vaya al inquilino, los brokers. Entonces, de alguna manera eso hace que cuando ya uno compara ese número contra meterlo en un fondo, el fondo tener mayor volumen puede hacer que estos costos sean un poco más bajos. Segundo, al ser un fondo tiene el beneficio tributario que de alguna manera hace que sea un poquito más rentable. Entonces, eso para el caso cuando uno está considerando una inversión en un inmueble directa versus una inversión en un fondo. Sin embargo, obviamente hay personas que cogen muy buenas unidades en lugares muy específicos que van a tener buenos retornos. Sin embargo, creo que lo que hablamos de que uno compra su primer apartamento, su primera casa como alternativa de inversión, creo que como primera inversión y para la mayoría de personas es, como te digo, es una obligación ahorrar. Claro. Obligación ahorrar porque yo sé que sí o sí tengo que pagar mi cuota, yo no voy a vender mi casa y sobre todo entre más tiempo, donde en teoría se ha valorizado un poco y yo he reducido el capital del banco, pues no quiero arriesgar perder mi casa. Entonces eso es una buena política para una primera vivienda que yo vaya a usar, pues sí puede considerarse una compra de un inmueble. Eso también te podría decir mucho que depende de la cultura. Ahorita estamos viendo en Nueva York, la mayoría de personas no compran, todo el mundo está alquilando. Exacto. Pero en una cultura latinoamericana creo que es normal irse a un inmueble directamente como primera opción. Después sí como opción de inversión les digo que consideren un fondo donde hay alguien que se encarga de gestionarlo, porque normalmente también cuando uno hace un apartamento de inversión le requiere mucho tiempo y la gente no mete ese costo dentro del análisis. Ahora, eso es con respecto a apartamento versus fondo. Ahora cuando me preguntas sobre compararlo contra un ETF, es activo diferente, o sea, uno cuando invierte en una moneda, un país, una industria, una estrategia y como un paquete de cosas que van a hacerlo a uno creer o uno piensa que va a tener un retorno específico. Claro.
yo creo que, y está demostrado que en un portafolio bien diversificado, debería tener entre un 10 y un 15% en inmobiliarios, en REITs. El resto puede complementarlo dependiendo del perfil y la edad de la persona y la estrategia que tenga con acciones, bonos, ETFs y este tipo de otros activos. O sea, un portafolio debería tener de todo dependiendo del riesgo que tenga esa persona, pues en mayor o menor proporción de la combinación de activos. Y por lo menos en términos de rendimiento, un REIT, digamos, comercial con un inquilino que está pagando de forma oportuna, más o menos cuál puede ser el rendimiento que obtendríamos en un instrumento como este en Panamá ahora mismo. Eso es lo que nosotros llamamos los fondos core, que la estrategia core de un REIT es tener inmuebles alquilados de renta de largo plazo, donde el inversionista le apunta a dos cosas. Una es a un rendimiento fijo de los alquileres mensuales y a un potencial de apreciación. Eso debería estar en rendimiento en yield neto para el inversionista alrededor de un 6% y en apreciación un 2%. Eso es lo que ofrecemos nosotros en nuestros fondos, porque compramos bien barato, podríamos y tratamos de comprarlo al mejor precio posible para poder tener un potencial de apreciación y un ingreso por alquileres que nos dé que podamos distribuir no menos de un 6% durante el año para el inversionista rentista de capital. Eso es más o menos lo que puede rendir un fondo de core. Si son fondos un poco más que entran en la etapa anterior de desarrollo, estamos fondos que rentan entre un 10-12% anual, básicamente dependiendo del nicho que sea. Son fondos que se vencen en más o menos 3 años y pues que han sido exitosos en nuestro caso puntualmente. Y hay otros oportunísticos donde se entra en una estructura que es como híbrida entre desarrollo y valor agregado, donde se puede estar rentando un 9% más o menos neto de impuestos y de todo. Ok, y que de hecho a nivel de flujo, por lo menos, es bastante interesante con respecto a la comparación que te hacía hace un momento, ¿no? La del famoso ETF, en el sentido que estás captando esos flujos recurrentes a través de los pagos que se hacen versus la subida y bajada en el precio del NAV del ETF. Algo que también me gustaría preguntarte, hemos tenido muchas consultas por parte de extranjeros y nos hacen consultas principalmente sobre estas visas especiales que se dan para temas de inversión. No recuerdo los montos, pero sí sé que tienes figuras en donde si puedes invertir en un REIT, tienes capacidad de obtener ciudadanía panameña en un periodo bastante corto. Otra opción era un plazo fijo, otra opción era directamente comprar el inmueble. En la experiencia de ustedes, ¿han tenido clientes por parte de la región que han venido interesados en este tipo de productos? Perfecto, porque a eso iba. Otro de los beneficios que tiene el mercado panameño tiene dos beneficios adicionales. Uno es que los retornos que vienen de la bolsa, de un producto financiero de bolsa, son exentos de impuestos para el que renta a nivel local. Y segundo, que con la ley de sacar una visa de inversionista calificado, que es como una visa VIP para inversionistas que tengan montos altos, en este caso de $500,000 para arriba, y certifiquen que trajeron capital nuevo al país y que ese capital está invertido en activos financieros, uno de ellos el REIT, pudiendo ser uno de ellos el REIT, pueden acceder a esta visa que es más rápida, los abogados la sacan muy eficiente y que da en algún momento, pues da residencia y da la posibilidad de tener residencia fiscal en Panamá. Nos ha pasado, y sobre todo cuando hay más turbulencia política y económica en algún otro país, que las personas empiezan a considerar la migración como una alternativa para su vida y ven esta visa como un camino para tener una segunda opción y ha sido provechoso. Creo que nosotros, en nuestro caso puntual, hemos tenido inversionistas colombianos, peruanos y centroamericanos que han venido cobijados bajo esa visa y que de una vez pues, tienen rendimientos por el sector inmobiliario. Y de hecho es interesante porque parte de lo que estamos haciendo en Latinex es justamente eso. No nos estamos quedando en Panamá, estamos yendo a Centroamérica, estamos yendo al Caribe, estamos yendo al Cono Sur y la idea y el concepto es poder utilizar a Panamá como un hub para el mercado de capitales. Sobre eso veo que ustedes hacen algo muy parecido, tienen operaciones en Panamá, operaciones en Colombia, en España, entiendo que también están mirando hacia Estados Unidos. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué ven a futuro? ¿Qué está en ese mapa de crecimiento de Norfolk y cómo ustedes ven que Panamá les puede servir para seguir expandiéndose en el resto de su geografía? Súper. Voy a partir en dos la respuesta como siempre. Lo primero es de la tarea que ha hecho Latinex de promover Panamá como destino de inversión. Ha sido súper provechosa. Nosotros
En la última emisión que hicimos logramos casi un 80% de inversionistas, 84, si no estoy mal, fue de inversionistas de afuera invirtiendo en Panamá, creyéndole a los REITs panameños, al sector inmobiliario, y mucho de eso tiene su componente de lo que ha estado viniendo haciendo Latinex, promoviendo el mercado. Y la integración y facilitar el proceso ha sido muy provechoso. Eso lo hemos aprovechado para captar inversión regional en Panamá, al tener todos estos beneficios que hablábamos hace rato de ser un país estable. Pero también creemos que es un buen hub para captar inversión a otros mercados. Nosotros estamos en Colombia hace mucho tiempo con el área de asesoría transaccional principalmente. Allá no tenemos fondo inmobiliario, pero asesoramos a muchos actores del sector de construcción. Y estamos ahorita desarrollando un fondo y estamos por lanzar un fondo que está invirtiendo en deuda privada inmobiliaria en España, donde hay un mercado muy interesante también. Es un mercado que de alguna manera nuestro socio allá, que es una empresa con la que estamos haciendo una alianza, tiene mucha experiencia y ha encontrado un nicho donde se puede prestar con buena rentabilidad y buena garantía. Abrimos oficina en España porque nosotros nos gusta estar viendo en lo que estamos recomendando a nuestros clientes invertir. Claro. Estar viendo desde que se analiza la oportunidad hasta que se hace el deployment y cuando se haga la salida en su momento. Y eso pues ha sido la estrategia y por eso abrimos oficina en España. Ahora estamos viendo la posibilidad estuvimos viendo el mercado regional un poco. En la región, países que nos interesaban en su momento era Dominicana y Guatemala y El Salvador. Y ahorita estamos analizando que hay una coyuntura muy puntual interesante en el mercado norteamericano, porque al estar las tasas altas, algunos proyectos tienen un poco de presión en su flujo de caja, claro. Y algunos fondos también están teniendo salidas de capital, y eso hace que el mercado, con esta imperfección de que no hay tantos compradores, digamos, y las tasas están un poco altas, se están encontrando oportunidades a buenos precios. Entonces creemos que en este momento en el sector inmobiliario puede haber una oportunidad tanto en España como en Estados Unidos. Y en el caso particular de Estados Unidos, ¿hay un estado en particular donde están viendo estas oportunidades más latentes? Entiendo que hay en varios. Nosotros hemos mirado en detalle New York, la ciudad como tal. Okay. Estamos empezando a ver la zona de Texas, donde también hay una dinámica económica muy interesante. Son las que principalmente nos hemos enfocado. Estuvimos viendo Florida. Creo que es un mercado que hay mucha compra irracional, o sea, hay gente que compra sin pensar y simplemente quiere comprar allá, entonces eso creo que me genera ruidos en el mercado que yo prefiero no estar expuesto a eso y estar en un poquito en mercados un poquito más estables. Ok, ¿y el enfoque ahí sería residencial o comercial? Residencial es lo que estamos viendo, que donde vemos que hay un poco más de estabilidad en el largo plazo. Es un mercado completamente diferente, pero estamos en el proceso de análisis y desarrollo del producto. Perfecto, y ahí nos comentabas hace un momento algo muy interesante y hago eco de ello porque me pasó lo mismo en su momento cuando visité a algunos inversionistas en España, y es el tema de la escala, ¿no? Hablamos de aquellos inversionistas que logramos captar, como comentabas hace un momento, cerca del 84% de la emisión que sacaron recientemente, pero me gustaría que nos puedas comentar de esos casos en donde ha sido complejo quizás captar esas inversiones, principalmente por temas estructurales del mercado panameño. Y ahí te quisiera preguntar, ¿cuáles son esas cosas que podemos seguir mejorando aquí en Panamá para que podamos tener inversionistas más grandes de afuera que vean atractivo el mercado? Sí, yo he estado varios años en el sector y donde me he reunido con actores grandes de fondos internacionales especializados en real estate, fondos de pensiones de afuera, que normalmente, a diferencia de Panamá, son los que terminan invirtiendo en este tipo de fondos inmobiliarios. Eso es algo que hay que desarrollar en el mercado local. Claro. Tratar de promover un poco más que los fondos de pensiones tengan este tipo de perfiles que son más estables y de largo plazo y generadores de caja. Los fondos internacionales con los que hemos hablado ven que Panamá es un poco pequeño, entonces que habría que trabajar un poco de dimensión, o sea que Panamá no solamente abarque Panamá, sino de alguna manera tener un poco más de inversiones en la región, claro. Escogiendo los mejores países, que es algo que nosotros hemos estado pensando en su momento. También los fondos grandes miran un tema muy importante de la salida, o sea, cuál es mi exit, y cuando no hay un mercado muy desarrollado alrededor no es tan fácil tener un exit. Entonces sí creo que en la medida que se sigan desarrollando los REITs en Panamá, va a haber un mercado secundario tanto de acciones como de activos inmobiliarios que va a ser muy interesante, claro. Que se desarrolle, y puede haber otro REIT comprando el activo de otro REIT, puede ser un tema para desarrollar. Y pues nada, seguir invirtiendo en la región tratando de
unificar el riesgo moneda en dólares y manejarlo desde el mercado que está muy desarrollado de valores, que es el mercado panameño. Está el tema de la custodia, que entiendo que ustedes están trabajando en eso, y pues que eso más las salidas de las listas, yo creo que nos van a abrir un mercado impresionantemente grande. Sí, ahí justamente a nivel de la custodia, parte de lo que estamos haciendo en la estrategia es justamente eso, ¿no? Algunos participantes por temas de escala o por temas regulatorios también no pueden entrar directamente a Panamá, y lo que hemos hecho es crear puentes de custodia, en este caso con Euroclear. Ya tenemos habilitado la fase 2 de la iLink, que es para instrumentos de deuda corporativa de Panamá, y esperamos muy pronto poder abrir esa fase 3, donde fondos de inversión y específicamente REITs de Panamá, de seguro el PanREIT estaría listado uno de ellos, puedan ofrecer sus cuotas desde la plataforma de custodia de Euroclear, lo cual obviamente facilita un poco más esa componente que comentabas, ¿no? De la plataforma de mercado y de poder darle acceso transparente a los inversionistas. También comentabas hace un momento a nivel estructural lo que sería la regulación. Mucho hablamos, y lo comentamos fuera de cámara, sobre ese Luxemburgo. ¿Qué hace Luxemburgo que no podemos hacer aquí en Panamá? Por lo menos siendo miembro de CACIB, ustedes han estado revisando el tema. ¿Cuál es la perspectiva que tienen al respecto sobre aquellos ajustes regulatorios que podemos hacer para incentivar un poco más la estructura de los REITs aquí en Panamá? Yo creo que todo lo que pues, se ha hablado y estamos planificando hacer como un estudio comparativo para traer herramientas de discusión a la mesa. Así como ahorita a nivel de FIAFIN, que es la Federación Iberoamericana, estamos haciendo un estudio comparativo de todos los países miembros dentro de qué tan fácil es entrar al mercado, la salida, las barreras, las facilidades que vamos a aportar al mercado pues, como tema de discusión. En la medida que le logremos dar un poco más de dimensión y facilidad de acceso a los diferentes actores, más en la medida que se desarrollen más gestores que de alguna manera den transparencia y alternativas al mercado, yo creo que eso va a servir. Yo me imagino a Panamá dentro de unos 5 o 10 años siendo el hub donde se recibe inversión regional, donde se canaliza mucho la inversión regional y se logra distribuir inversión en la misma zona. Claro. Necesitamos tanto los gestores que hagan esta tarea de unir buenas inversiones con los inversionistas, como un regulador que facilite y que de alguna manera también regule que no haya gestores malos haciendo esa tarea. Claro. Y porque normalmente el inversionista siempre mira mucho más para afuera, pero necesitamos que nuestra misma gente de la región crea en la misma zona, porque toda esta inversión interna es la que va a desarrollar el país. Un caso muy interesante es Chile. Chile tiene un nivel de inversiones muy alta, el mercado de fondos ha sido altísimo, la participación de los fondos, tanto de pensiones como privados, en el mercado local es muy importante y eso hace que el país se desarrolle, tenga mucho más potencial y mucho más palanca en el desarrollo. Si nosotros logramos promover que en esta región los fondos empiecen a invertir en diferentes tipos de activos, empiecen a invertir en el sector inmobiliario, en desarrollo, en hoteles, porque hay un potencial muy lindo con el tema de turismo, claro. Que empiecen a invertir otro tipo de fondos en empresas, en deuda y le den toda la palanca que necesita la región para seguir creciendo, sería súper interesante. Entonces yo creo que si logramos de alguna manera canalizar buenos gestores con buena regulación y con facilidad de entrada al mercado, creo que se puede desarrollar mucho. Y en esa última componente que mencionas de entrada al mercado, quizás como un mensaje de cierre, ¿qué tú le dirías a alguien que está interesado en invertir, pero quizás todavía le tiene miedo a la figura porque no la conoce, a la figura específicamente de los fondos de inversión inmobiliaria? No sé qué le dirías a esa persona que está interesada en invertir. Yo le diría que, primero, como hablamos hace un rato, invertir en un fondo es apuntarle al experto para que haga la tarea. O sea, claro. Digamos, uno mañana podría salir una bolita acá y dice, uy, me la tengo que sacar. Uno puede ir a sacársela o puede buscar al experto. Creo que siempre tener un experto suma en la mesa, sobre todo cuando yo siempre digo que la inversión de la gente son las horas extras, las vacaciones que trabajó. Eso es súper importante cuidarlo y hay que buscar a un experto para que no apueste a cosas que no conoce, y muchas veces la gente apuesta sin conocer y buscando retornos muy altos. Busque gente experta en activos específicos. Segundo, en el sector inmobiliario panameño hay buenas oportunidades, solamente hay que estructurarlas bien, y hay temas que tengan una salida mediana plazo, o si su horizonte de inversión es largo, busque un fondo call como un fondo de renta, como nosotros tenemos el fondo de income, que también es una buena alternativa. Y mire eso, un poquito el gestor y
y la alternativa de inversión. Creo que invertir en un fondo, inclusive si uno periódicamente va aumentando la exposición, o en una serie de fondos, es una muy buena opción de inversión. Tienen que saber muy bien en qué industria y en qué sector se mete. Para mí la industria y el sector de real estate panameño es bueno. ¿Qué venta? La gente no conoce, y la gente que no es panameña no conoce que nosotros tenemos en Panamá buenas tasas de los bancos, a pesar de que han subido en el mundo, aquí han subido, pero no tanto. Tenemos buena inflación, o sea, en el resto del mundo la inflación fue muy fuerte, en Panamá ha estado medianamente controlada. Tenemos empresarios que de alguna manera están desarrollando negocios, la mayoría buenos, o sea, hay negocios exitosos en el país, migración calificada, un país tratando de poner incentivos para que la gente venga, invierta. Entonces, todo ese componente hace que una inversión en el país pueda ser buena. Entonces, pues, creo que invertir en el país, en el sector inmobiliario, es una buena opción, y por medio de un fondo es una muy buena alternativa. A veces la gente lo ve muy complejo, pero pues si es un fondo regulado por bolsa, saben que tiene un tercero que está cuidando que estén cumpliendo una serie de requisitos de transparencia, de información, de gobierno corporativo, que son muy importantes para alguien que le gestiona una inversión a uno. Entonces creo que no le tengan miedo a la bolsa, elijan bien a los activos y a los gestores que tengan y el tipo de riesgos que quieran asumir. Sí, totalmente, un consumo informado. Y justamente en la componente que mencionas de las tasas, lo mencionaba ayer con un experto económico, y le decía justamente eso: las tasas en Panamá en dólares están por debajo a las tasas de Estados Unidos, que es contraintuitivo porque en Panamá no imprimimos el dinero, y eso del lado de los proyectos es positivo porque tiene un costo de financiamiento más bajo, pero del lado a los ahorristas o a los inversionistas es negativo porque están obteniendo un rédito más bajo en sus plazos fijos o en sus cuentas de ahorros convencionales. Entonces, de ahí hace sentido que tengas un instrumento con un retorno mucho más atractivo, con un perfil de riesgo que, como comentas, es conservador, tiene sus rentas fijas, por lo menos en el caso de los cores, y te permite invertir en una economía bastante dinámica como Panamá. Exacto. Yo a eso añadiría que otro componente que tiene el país como tal estructural es que es un poco más predecible. Un mercado extranjero puede ser mucho más volátil, tanto en los activos financieros como en activos reales, o sea, una empresa, inclusive un real estate en otro país puede ser mucho más volátil. Si uno analizara, yo no terminaba de hacer el análisis, pero cómo han sido los precios de Panamá de los inmuebles en las crisis, aquí no hay ni mucha apreciación ni mucha caída, hay como una estabilidad. De alguna manera eso también nos está pasando con los plazos fijos, no están subiendo altísimo, pero tampoco están cayendo muchísimo. Entonces, de alguna manera, esa tranquilidad que ha aportado hasta el momento el sector financiero panameño y de real estate es algo de lo que uno también aporta cuando está invirtiendo en ese tipo de activos. Y qué interesante, no sabía esa componente. Y al final del día, si ese es el caso, entonces tienes un activo de mayor rendimiento, pero no tanto así de mayor volatilidad, lo cual te da lo que llamamos un retorno asimétrico, ¿no? Pero sí, qué interesante, no sabía ese dato. Siempre aprendemos algo en este podcast, es definitivo. Bueno, Eduardo, no sé si tienes algún mensaje final para nuestra audiencia. Nada, pues que analicen las opciones de inversión. Como he reiterado varias veces, el sector de inversión en Panamá es muy interesante. Vean buenos activos, que tengan buenas estructuras donde el que está gestionando esté alineado con los intereses del inversionista. Claro. Eso es fundamental. Donde yo no capte plata para invertir en mí mismo, sino tenga un tercero, como en el caso nuestro, ya eso suena un poquito más, que estamos parados en el lado del inversionista. Eso es clave, porque mañana podemos tener una diferencia con donde hemos hecho la inversión, y tenemos que estar muy claro que nuestro sombrero es el inversionista y hacer todo lo posible para que el inversionista tenga los mejores retornos. Claro. Eso nos funcionó mucho durante la pandemia. Una historia muy interesante, y es que teníamos en su momento 16 proyectos en los que habíamos invertido, y nuestra visión es de estar muy involucrados en todo lo que estamos haciendo. Y en su momento tuvo que hablar con algunos bancos de la situación, de cómo está, y teníamos tan clara la posición de cada uno de los proyectos que después de la pandemia que terminamos revisando temas con los bancos inmobiliarios, muchísimos, porque saben que estamos cuidando la plata de nuestro inversionista, estamos cuidando la plata del banco, y por ende pues ellos están tranquilos. No hemos tenido, de los proyectos que tenemos en el fondo con los que hemos trabajado, ninguno tuvo default en la pandemia. Qué bueno. Y en un mercado en que estuvo muy difícil, salimos adelante con todos los proyectos, y a nuestros inversionistas inclusive le dimos retornos buenos durante el periodo de pandemia. Qué bueno. Si son gente que está en otro país, pues no solamente le estaría apuntando
real estate y a un mercado dinámico, sino también le está apuntando a una moneda, que es el dólar, que es una moneda de protección muy interesante para todas las personas de la región. Totalmente, totalmente. Bueno, me quedo justamente con eso. Parte de entrar al mercado de capitales es justamente eso. Si no eres experto en la materia, consigue a una institución experta en la misma, como en este caso lo hace Norfolk por más de, yo creo que tienen más de 10 años acá con nosotros, ¿ya? Ya 11 años. 11 años, imagínate. Uno de los fondos de inversión más grandes de Panamá, estilo paraguas, con una gama bastante amplia, como hemos visto hoy, de productos financieros cotizados con nosotros y que poco a poco ha empezado a expandirse en la región y estando en otras latitudes, aprovechando ese hub que ofrecemos acá en Panamá. Eso es todo por el episodio de hoy, número 11 del podcast de Latinex. Quisiera aprovechar también para invitarlos al próximo mes. Tenemos una competencia bursátil en donde chicos universitarios entre 18 y 25 años tendrán la capacidad de analizar una empresa cotizada en bolsa y recomendar si compran o venden las acciones de dicha empresa. En esta ocasión tenemos incentivos en efectivo para los primeros 3 puestos, dando un premio de $3,000 para el primer puesto, $2,000 para el segundo puesto y $1,000 para el primer puesto. Así que si están interesados pueden leer la descripción de la competencia acá abajo en nuestro link e invitarlos a que también estén pendientes a los próximos episodios del podcast de Latinex. Soy Manuel Batista, encantado de tenernos en la tarde de hoy y muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado en este episodio. Gracias a ti, Manuel. Esto fue el podcast de Latinex, la mejor conexión para tu inversión.